Este tema trata del resultante de un sistema de fuerzas, considerando que en las clases anteriores se analizó acerca del uso de las unidades y luego acerca de los vectores y de las propiedades de los vectores, especialmente del vector fuerza. El contenido de la presentación: en primer lugar voy a hablar acerca del concepto general de momentos de fuerza, la formulación escalar, el producto cruz, que va a servir para el punto 4, que es para la formulación vectorial, principio de momentos y momento de una fuerza con respecto a un eje específico. En primer lugar, el momento es un vector cuya magnitud está dada por F multiplicado por D, donde D es el brazo de palanca o distancia perpendicular desde el eje en el punto O hasta la línea de acción de la fuerza, de esta fuerza F. La dirección de ese momento en el punto O está definida por su eje de movimiento, el cual es perpendicular al plano que contiene la fuerza F, y por su brazo de momento D. En esto se puede ver si imaginamos, por ejemplo, de que se corta una hoja de manera circular y se atraviesa por el centro o por este punto O se atraviesa un lápiz. Y si aplicamos una fuerza en cualquiera de los bordes, una fuerza en determinado sentido, esta fuerza estará ubicada a una distancia D del origen, y esta fuerza, dependiendo del sentido hasta donde se le dé, generará un momento, ¿no? Se generará un giro. Este giro, ese es el momento, y este momento se lo determina de la multiplicación de fuerza por distancia. En la parte visto desde planta, ahí se puede ver que, bueno, en el punto O, donde está ubicado el lápiz, la misma fuerza ubicada a la cierta distancia, siempre esta distancia perpendicular, hará que este pedazo de papel circular gire en este sentido. De lo anterior, entonces, cuando una fuerza se aplica sobre un cuerpo, este producirá que el cuerpo gire alrededor de un punto que no está en la línea de fuerza. Esta tendencia se llama torsión, momento de una fuerza, o simplemente momento. Como por ejemplo en este caso. En primer lugar, aquí se tiene una llave que se quiere apretar una tuerca o aflojar una tuerca, y se está ejerciendo presión o fuerza en este sentido. Al aplicar la fuerza en este sentido, si se aplica de manera perpendicular, esta estará ubicada a una cierta distancia y hará que se cree un momento cuando se quiera apretar o aflojar, ¿no? Asimismo, si es que se quiere, se puede aplicar esa fuerza en otra dirección, como en este caso, donde tiene un ángulo θ con respecto a esta alineación, y esta generará otro momento o un momento con una diferente magnitud que el primero, ¿no? Asimismo, si es que en caso no se quiere hacer la parte del giro o la parte de apretar o aflojar esta tuerca, y si se decide alar la llave, en este caso no se produciría momento, por lo tanto no se produciría ningún giro como es en este caso. Al momento de alar con una cierta fuerza, no va a girar la tuerca, no va a apretar ni a aflojarse. Cuando existe más de una fuerza, es necesario determinar el momento resultante. Como es en este caso, en este sistema, donde se tiene la fuerza 1, ubicada a una cierta distancia con respecto al punto O, la fuerza 2, ubicada a una distancia de 2 con respecto al punto O, la fuerza T, ubicada a una cierta distancia de 3. Cada uno de estos va a generar un momento M1, momento M2 y momento M3. En este caso, F1, que está en este sentido, va a hacer que se gire el sistema en este sentido. F2 va a hacer que sea el sentido contrario que F1, y F3 va a ser en el mismo sentido de F1. Entonces, cuando se tiene varias fuerzas y se requiere determinar el momento resultante, entonces se debe hacer la suma de momentos causados de todas las fuerzas
de ese sistema. Para ello se requiere de una convención de signos en función de las manecillas del reloj. Y se tiene, si es que la fuerza aplicada sobre ese sistema hace que los elementos o el sistema gire en sentido contrario de las manecillas del reloj, como es en el caso de F1 y F3, se asigna o se asume o se determina un valor positivo para el momento M1 y M3. Y en el caso de que sea en el otro sentido, se asumiría como negativo, que es el caso de M2. Por lo tanto, en este caso sería que el momento sería igual a F1 de 1 menos F2 de 2 más F3 de 3. Considerando que, bueno, que el momento resultante, o cualquier momento, la sumatoria del momento resultante sería igual a la sumatoria de las fuerzas por sus distancias o por sus brazos de palanca. No todas las fuerzas causan rotación, como es el caso de esta fuerza F, que es aplicada sobre este elemento, cuyo elemento está apoyado sobre este muro. Por más que esta fuerza genere un momento en el punto A, que sería MA igual a F por dA, también en el punto B, en el apoyo B, que sería F multiplicado por esta distancia, que se podría llamar dB, esta fuerza aplicada sobre este elemento no hace que este elemento gire, ¿no? Asimismo, como en este caso del martillo, cuando se requiere sacar un clavo, se tiene una fuerza en este sentido, ubicado a una cierta distancia, un brazo de palanca, y al momento de hacer fuerza en este sentido, el clavo sale pero no rota, el clavo sale pero no rota. Como ejercicio se tiene que determinar el momento de la fuerza con respecto al punto O. En este caso se tiene una fuerza de 100 newtons aplicado sobre este elemento que está a una distancia de 2 metros con respecto a este punto O. Al aplicarse una fuerza de 100 newtons en este sentido, lo que haría que esta barra tenga esta inclinación. Al tener esa inclinación, esta fuerza sobre el punto O hace que se genere un momento en este sentido. Y si recordamos la convención de signos, sería un valor negativo. Entonces, calculemos el momento de esta fuerza de 100 newtons con respecto a este punto O. Sabemos que la ecuación para determinar el momento o la magnitud del momento sería igual a fuerza por distancia. En este caso sería 100 newtons multiplicado por 2 metros. Siempre esta distancia de 2 metros tiene que ser perpendicular a esta fuerza. 100 newtons por 2 metros sería 200 newtons por metro. En ese sentido que hace que la barra tienda a moverse, por lo tanto, por convención de signos sería negativo. Y quedaría momento con respecto al punto O menos 200 newtons por metro. En este otro ejercicio también se requiere determinar el momento de la fuerza con respecto al punto O. De esta fuerza de 500 newtons aplicado sobre este elemento, haría que este elemento con respecto al punto O tenga esta nueva forma o esta nueva inclinación o esta nueva tendencia al aplicarse esa fuerza de 50 newtons. También haría que se genere un momento en este sentido que por convención de signos, ya que está a favor de las manecillas del reloj, sería negativo. Bien, calculemos. Entonces, momento en el punto O sería igual a F por D, a la fuerza por la distancia. ¿Y cuál sería la distancia? La distancia sería la distancia perpendicular con respecto al punto O. Y en este caso la distancia perpendicular no es de 2 metros, sino de 0.75 metros. La multiplicación de los dos daría 37.5 newtons por metro. En este sentido, y como por convención de signos, sería negativo. Menos 37.5 newtons por metro.
En este otro ejercicio también se requiere determinar cuál sería el momento en este punto O de aplicarse esta fuerza de 40 libras en este punto. Entonces, en este caso, para calcular el momento en este punto, lo que se necesita, aparte de la fuerza, se necesita la distancia perpendicular, y esta distancia perpendicular sería esta distancia más esta otra distancia. Bien, entonces sería 4 pies más 2 coseno a 30 grados pie. Bien, la ecuación del momento sería igual a fuerza por distancia. Esta fuerza sería de 40 libras multiplicado por 4 pies más 2 coseno de 30 grados pie. Y esto daría como resultado 229,28 libras pie, que en este caso esta fuerza aplicada en esa dirección haría que se produzca el momento en esa dirección a favor de las manecillas del reloj, y por la convención de signos entonces sería ese momento en ese punto negativo, ¿no? Entonces sería menos 229,28 libras pie. En este otro ejercicio también se tiene esta fuerza de 60 libras, pero en este caso, a diferencia de los anteriores, tiene otro cambio, hace que este elemento se eleve, no como los anteriores que hacía que el elemento esté por debajo de su posición original. En este caso de los 60 libras hace que se eleve y genera este momento en esta dirección, que por convención de signos va a ser positiva. Bien, calculando el momento sería igual, momento en el punto O sería igual a fuerza por distancia, y esto sería igual a 60 libras, y esta distancia, la distancia perpendicular con respecto al punto O, sería 1 seno 45 grados pie, y queda como resultado 42,43 libras pie, que por convención de signos sería positivo. Asimismo, en este ejercicio se requiere determinar el momento en el punto O, ¿no?, de la fuerza de 7 kilonewtons aplicados sobre este elemento. Este elemento, una vez que se aplique esta fuerza de 7 kilonewtons, el elemento va a tender a tener esta forma. Eso significa que va a ser un momento en este sentido. Por convención de signos sería contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto sería positivo. Bien, entonces para calcular el momento se necesita esta fuerza de 7 kilonewtons y la distancia perpendicular a esta fuerza. Esta distancia perpendicular sería esta distancia desde el punto O hasta este punto de aquí, considerando que esta fuerza, por el principio de transmisibilidad, puede moverse a lo largo de toda esta línea, ¿no? Por lo tanto sería 7 kilonewtons multiplicado por 4 menos 1 metro, ¿sí? Entonces tenemos la fórmula del momento escalar, que sería fuerza por distancia. Esto sería 7 kilonewtons, 4 menos 1 metro, 4 metros menos 1 metro, lo que da como resultado 21 kilonewtons por metro. Y considerando que tiene ese sentido sería positivo, entonces quedaría 21 kilonewtons por metro. Positivo. En este otro ejercicio se pide de que se determine el momento resultante con respecto al punto O. El momento resultante de aplicarse todas estas fuerzas de 50 newtons, de 60 newtons, de 20 newtons y de 40 newtons. En el caso de la fuerza de 50 newtons haría que este elemento gire en este sentido, por lo tanto sería negativo. En el caso de la fuerza de 60 con respecto al punto O sería algo similar a lo que pasó con la llave con respecto a la tuerca. Se la jala en este sentido, por lo tanto no tiene brazo de palanca, o sería un brazo de palanca cero, y esto no gira a ningún lado, por lo tanto el momento con respecto a esta fuerza de 60 newtons sería cero. El momento
de esta fuerza de 20 newtons con respecto al origen haría que este elemento tenga esta tendencia, por lo tanto sería positivo. Y en este caso de acá de 40 newtons, cuando es en este sentido, haría que este elemento con respecto al punto O haga que gire en este sentido, por lo tanto sería negativo. Bien, entonces para determinar el momento resultante, sabemos que es la sumatoria de fuerzas de cada una de las fuerzas multiplicados por sus respectivos brazos de palanca. Y ahí se tiene, en primer lugar, como habíamos dicho anteriormente, negativo, menos 50 newtons por 2 metros, que es la distancia perpendicular, es negativo porque hace que este elemento gire en este sentido. Más 60 newtons por 0, ya que no tiene brazo de palanca y no hace que esto gire a ningún lado. Más 20 newtons por 3 seno de 30 grados metros, que este 3 seno de 30 grados metros es esta distancia de aquí. Es la distancia perpendicular que hay entre esta fuerza de 20 newtons con respecto a esta alineación, ¿no? En el caso de la de 40 newtons, este es negativo, considerando que una fuerza aplicada en este sentido haría que esto gire así, de esta manera, por lo tanto es negativo. Y esta distancia sería la distancia perpendicular que hay desde aquí hasta acá, sobre esta línea de acción de la fuerza de 40 newtons, entonces sería esta distancia de aquí más estos 2 metros más estos 2 metros, entonces sería 4 metros más esta otra distancia que sería 3 coseno de 30 grados. ¿Cómo se obtienen estas distancias? Simplemente de aplicar trigonometría, ya sea el seno de 30 grados, aquí yo tengo el ángulo de 30 grados, tengo un lado A y un lado B y tengo esta distancia de 3 metros que sería la hipotenusa. Seno de 30 grados sería igual al cateto opuesto B sobre los 3 metros que sería la hipotenusa, de donde despejo B y quedaría esto, ¿no? Y en el otro caso sería de aplicar coseno de 30 grados, que sería igual al cateto adyacente A sobre los 3 metros, despejando A quedaría 3 metros por el coseno de 30 grados. Este está aquí y este está acá. El momento resultante sería en este caso negativo, menos 333,92 newtons metro, que en eso, ya que es negativo por convención de signos, quedaría en este sentido. ¿Qué es lo que significa esto? Que la aplicación de todas estas fuerzas hacen que este elemento gire en ese sentido, ¿no? En ese sentido que se calculó, en ese sentido que tiene los 333,92 newtons por metro, lo que significa que ese elemento va a hacerse hacia abajo, no hacia arriba. Si hubiera obtenido un valor positivo, significaría que la flecha estaría en el lado contrario y el elemento se elevaría, no se bajaría. Bien, hasta ahí lo que se ha visto es cómo determinar el momento en la formulación escalar. Para determinar el momento en la formación vectorial se necesita un elemento o un procedimiento matemático que es producto cruz. Este producto cruz de dos vectores da como resultado el vector C, el cual se escribe de esa manera y se lee C es igual a A cruz B. La magnitud de C se define como el producto de las magnitudes de A y B y el seno del ángulo θ entre sus colas, que tiene que estar entre 0 grados y 180 grados. Por lo tanto, C sería igual a AB seno de θ. La dirección del vector C es perpendicular al plano que contiene A y B, es decir, desde el vector A hacia el vector B. Dado que se conoce la magnitud y dirección de C, se puede escribir C es igual a A cruz B, eso sería igual a AB seno de θ, multiplicado por el vector unitario, ¿no? Ese UC es el vector unitario. Bien, entonces, ¿cómo se obtiene la dirección? En este caso,
Supongamos que se tiene un vector A y un vector B y se quiere hacer A cruz B. Entonces eso daría como resultado un vector C, y para determinar la dirección sería, si es que hago A cruz B, tendría esta dirección, ¿no? Si quiero hacer B cruz A, tendría esta otra dirección. Y el vector unitario tendría esta dirección, ¿no? Que sería como la regla de la mano derecha, ¿no? Dentro de las leyes de operación del producto cruz se tiene que la ley conmutativa no es válida, es decir, A cruz B no es igual a B cruz A, pero sí es igual A cruz B igual a menos B cruz A. ¿Por qué? Veamos por qué A cruz B no es igual a B cruz A. Y en este caso se tiene, por ejemplo, si es que este es el vector A y este es el vector B, por lo tanto la dirección del vector C sería desde A hacia B, se estarían los 4 dedos de la mano derecha y el pulgar extendido daría la dirección de C. Esta sería la dirección de C, por lo tanto sería positivo. Pero ¿qué pasa si se quiere multiplicar B cruz A, que es en este caso de acá? Aquí tengo B cruz A, significaría que B va hacia A, por lo tanto los 4 dedos de la mano derecha van hacia ese sentido y el pulgar estaría hacia abajo, por lo tanto daría un valor de C, del nuevo vector C, negativo, que no es lo mismo entonces multiplicar A cruz B que B cruz A. Pero sí anteponiendo el signo menos a B por A, y ahí sí daría un valor igual de C. También está la ley asociativa, cuyo producto cruz se puede multiplicar por cualquier escalar, en este caso un escalar A, y este escalar A minúscula multiplicado por A cruz B sería igual al escalar por A cruz B, o al vector A cruz A minúscula B, o también sería igual a A cruz B multiplicado por A minúscula, que sería el escalar. También se aplica la ley distributiva de la suma, es decir que si tengo A cruz B más D sería igual a A cruz B más A cruz D. Dentro de la formulación vectorial del momento se necesita tener claro la formulación vectorial cartesiana. Entonces se tiene que C es igual a AB seno de teta. Ahora bien, ¿qué pasa si este vector A y el vector A estaría en la alineación de I y el vector B estaría en la alineación de J? Por lo tanto, si es que está en esta alineación, entre los dos habría 90 grados. Por lo tanto, el seno sería de 90 grados. Quedaría 1 por 1 por 1 y quedaría C con un valor de 1. Para determinar esta relación se utiliza la regla, o la dirección se obtiene mediante la regla de la mano derecha. Y aquí se puede ver que si, por ejemplo, quiero hacer una multiplicación de I a J o I cruz J, me quedaría como resultado el vector K, que sería I cruz J, ¿no? Que en esta dirección, I cruz J. Bien, ahora bien, ¿qué pasa si no multiplico con esto? Si utilizo de alguna otra manera, hago una multiplicación entre otros de los ejes, de los 3 ejes que se ven ahí, I, J, K. Bien, entonces estos serían los resultados. Estos no es necesario memorizarlos, simplemente hay que tener bastante claro la regla de la mano derecha. Bien, entonces en el primer lugar se tenía I por J, I por J da K hacia arriba, ¿no? Por eso es K positivo. Bien, vamos cuando se multiplica J por K. J por K estaría en este sentido, por lo tanto daría I positivo. Bien, vamos en este mismo sentido.
Vamos K por I, que sería K por I, me daría, si es que voy desde aquí hasta acá, me daría el pulgar hacia este lado de acá, por lo tanto sería J positivo. Bien, ahora al multiplicar I por K, ¿dónde tengo I? En este caso tengo I, multiplicado por K tendría este otro sentido, por lo tanto no me quedaría hacia acá el pulgar, sino me quedaría hacia el otro lado. Para acá es positivo y para acá es negativo, por lo tanto sería menos J. J por I sería J, o J cruz I, perdón, J cruz I, no me quedaría en este sentido el pulgar, sino hacia abajo, por lo tanto sería menos K. K por J, K por J, K cruz J. En este caso, el pulgar no me quedaría en este sentido, sino en este otro sentido, por lo tanto sería menos I. Ahora bien, ¿qué pasa si multiplico I por I? J por J, K por K, esos directamente serían 0, considerando que el ángulo no sería de 90 grados, sino sería de 0 grados. Hay una forma bastante fácil de tratar de identificar esta multiplicación, es con este sencillo esquema, en donde se tiene, si es que se multiplica en este sentido, sería positivo, y si es que se multiplica en este otro sentido, sería negativo. Por ejemplo, K por I, que aquí lo tenemos, K por I me daría J. K por I me da J, positivo. Bien, J por I, J cruz I, J cruz I, como estoy en este otro sentido, sería negativo que K. Así que esto sería mucho más fácil para no tratar de memorizar esta tabla. Considere ahora que el producto cruz de dos vectores generales A y B, los cuales se expresan en forma vectorial cartesiana. Por ejemplo, aquí tengo A cruz B. Yo sé que A, el vector A, tiene sus coordenadas en I, J, K, ¿no? Y también el vector B tiene sus coordenadas I, J, K. Bien, si utilizo la propiedad distributiva, sería AX por BX I cruz I más, si hago este por este de acá, AX por BY I cruz J, que es este, AXI por BZ I cruz K. En el otro también sería AY por BX, que sería este, J cruz I más AY por BY, que sería este, J cruz J más AY por BZ, J cruz K, y así para el otro elemento, para el AZ del vector A. Bien, aquí en este caso se puede ver que se tiene, por ejemplo, esto sería 0 con respecto al anterior, I por I, J por J también sería 0, K por K también sería 0, y habría que verificar si los otros, I por J da positivo o negativo K, I por K da positivo o negativo J, J por I da positivo o negativo K, y así sucesivamente. Resolviendo esto se tiene que, y agrupándolos después, se tiene que para I sería AYBZ menos AZBY menos AXBZ menos AZBX J más AXBY menos AYBXK. Y esta multiplicación cruz o este resultado que se obtiene del producto cruz entre A y B, esto es muy similar a un determinante, que es determinante que tiene IJK, y aquí tiene las componentes del vector A, y acá tiene las componentes del vector B.
Para determinar o para calcular, para ver si es que realmente es lo mismo que el anterior, lo que se hace es lo siguiente. Para el elemento i, lo que se hace es eliminar esta donde está i, se hace eliminar la fila y la columna y se hace la multiplicación de AY BZ menos AZ BY. ¿En dónde? En i. Entonces, por lo tanto, es i AYBZ menos AZBY. Bien, cuando se trata de elemento j hay que poner el signo negativo. Recuerde que hay el signo negativo cuando se trata de j. Entonces, elimino esta de aquí, la columna y la fila, y me queda este. Sería AX por BZ menos AZBX. Y en el caso del elemento K también se elimina esta fila y esta columna y quedaría K multiplicado por AXBY menos AYBX. Bien, que sería lo mismo que se encontró en la diapositiva anterior. Para la formulación vectorial del momento se utiliza este producto cruz, que en este caso aquí se tiene una fuerza, ¿no? Una fuerza cualquiera, una fuerza F, que está separada a una distancia r. Nótese que no es perpendicular, está sobre este punto A y este sería el origen. Entonces esta fuerza aplicada en esta dirección haría que se genere un momento en este sentido, por lo tanto este sería el eje del momento. Entonces el momento con respecto a esta formulación vectorial sería igual a R cruz F. R sería el vector posición trazado desde O hacia cualquier punto que se encuentre la línea de acción de F, hacia cualquier punto, es decir, puede ir aquí, puede ir acá, puede ir acá, puede ir en cualquier lado. ¿Bien? Ahora bien, la formulación escalar es solo un caso particular de la formulación vectorial y aquí se lo va a demostrar. En este caso, asumamos, o en el mismo caso anterior, aquí se tiene la fuerza, esta es el vector R y esta sería la distancia D perpendicular a esta fuerza. Bien, en primer lugar, el momento, dado que es R cruz F, y si recuerdan anteriormente, si es R cruz F, sería R por F seno de teta, donde teta se mide entre las colas de R y F. Anteriormente era AB seno de teta. Bien, este sería ese ángulo. Como el brazo del momento de este D es igual a R seno de teta, entonces se tiene que este R seno de teta es el valor de D, dado que se puede agrupar. En este caso sería el momento, ¿no? En este punto O, utilizando el brazo de palanca perpendicular, sería igual a fuerza por distancia, con lo cual se determina que es un caso particular. Ahora bien, ¿cómo se determina la dirección? La dirección se la determina mediante la regla de la mano derecha, ¿no? Anterior a lo que se ha visto, o similar al anterior que se ha estado mostrando en estas diapositivas. Bien, en base al anterior se puede decir que existe este principio de transmisibilidad donde el momento con respecto al punto O sería igual de este ejemplo, sería igual de R1 cruz F o de R2 cruz F o de R3 cruz F o de Rn cruz F, donde F es un vector deslizante dado que se puede aplicar sobre su línea de acción y crear el mismo momento sobre O. Es decir, aquí tengo el vector F. Este vector F se puede deslizar a lo largo de toda su línea de acción, ¿no? Por lo tanto, daría como mismo resultado este momento si yo obtengo el R1 cruz F, o el R2 cruz F, el R3 cruz F, o cualquier LRN cruz F, siempre y cuando llegue a esta línea de acción, al vector o a la línea de acción de ese vector. Ahora bien, dentro de la formulación vectorial del momento de esta fuerza aplicada en esta dirección y separada del punto O
este vector R van a generar un momento, y este momento se determina por el producto cruz de R cruz F. Y este producto cruz R cruz F se puede resolver como se lo vio anteriormente. En este caso se reemplaza, aquí es DIJK, y acá se reemplaza el vector A que teníamos anteriormente, AX, BY, AY y AZ. Y acá que se tenía el vector B, BX, BY y BZ, se los cambia por este otro componente del vector posición trazado desde O hasta cualquier punto de F, y otros componentes que son componentes X y Z del vector fuerza. Bien, ¿cuáles son estos componentes Rx, Ry y Rz? Bien, aquí se tiene el vector R, este R, entonces Rx sería esto, Ry sería esta, y Rz sería este. Ahora, con respecto a la fuerza, Fx, Fy y Fz, aquí tengo F, aquí tendría Fx que tiene la misma dirección, el mismo alineamiento que el eje X, Fy a lo mismo que el alineamiento del eje y Fz que también tiene el alineamiento de Z. Resolviendo estos elementos o resolviendo esta matriz con determinantes se obtiene estos resultados, ¿no? Que se los obtuvo anteriormente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se tienen varias fuerzas? No solo si simplemente se tiene una sola fuerza, F1, F2 y F3. Esto está a R1, R2 y R3, un vector posición. Y también, bueno, sé que todas estas fuerzas generarían un momento en este origen. Entonces, similar a lo anterior, recuerden que la formulación escalar, el momento resultante en cualquier punto, que generalmente lo hicimos en el punto O, es igual a la sumatoria de fuerza por distancias, de fuerzas por distancias. Y estas distancias fueron los brazos de palanca. En este caso, también serían las sumatorias de producto cruz del vector posición cruz F, ¿no? Le sería la sumatoria de todos esos. Ahora bien, dentro de este ejercicio se requiere determinar el momento producido por la fuerza F respecto al punto O y expresa el resultado como un vector cartesiano. Entonces tengo esta fuerza F sobre este punto O, y en este caso yo puedo tener dos opciones, ya que aquí tengo esta fuerza, y esta fuerza puede extenderse a lo largo de esta línea por el principio de transmisibilidad. Entonces yo podría tener aquí el vector posición con respecto a un vector posición, y acá tendría otro vector posición, en este caso que podríamos llamarlo vector posición con respecto a B. Entonces el vector posición con respecto a sería 12K, 12K porque está en el eje Z y está en el eje positivo, por eso sería positivo. Y el vector posición RB sería igual a 4i, que sería 4i porque está en el eje X, y 12 positivo J porque está en el eje Y. Ahora bien, para hacer el producto cruz, recuerden que era la sumatoria de momentos, o en este caso el momento con respecto al punto O, sería igual a R, que en este caso puede ser RA o RB, cruz F. Para determinar F lo que hay que hacer es expresarlo en su forma vectorial, ya que solo se tiene en este caso el módulo, y esto sería igual a F, la fuerza, en la notación vectorial sería igual al módulo, que es 2 kN multiplicado por el vector unitario de A a B, porque la fuerza se dirige desde A hacia B. Bien, entonces el vector unitario en este caso sería igual a desde A hacia B. Entonces desde A lo que hay que hacer es 4i
me muevo 4i, pues de tratar de llegar hacia B, 4i. Luego después me deslizo 12j, porque va hacia acá. Y luego me desplazo hacia abajo, 12k. Y esto se tiene 4i más 12j menos 12k. Y eso dividido por la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de sus elementos. 4 al cuadrado más 12 al cuadrado más menos 12 al cuadrado. De esto queda la fuerza, sería igual a 0,46i más 1,38j menos 1,38k. Y eso está expresado en kilonewtons, ¿no? Porque es la fuerza. Ahora bien, para determinar el momento con respecto al punto O, utilizando el vector posición RA, se tiene. En este caso sería el vector RA, 0 en I, 0 en J y 12 en K. Y el vector fuerza, con sus componentes I, J, K, serían ubicados en esa posición. El resultado de esto, del uso de la herramienta anterior, detallada, se tiene que, bueno, que en este caso sería menos 16.5i más 5.51j, son kilonewtons por metro, obviamente, porque se trata de un momento. Ahora bien, esto debería ser igual utilizando el vector posición RB, y se tiene en este caso que sería, ya el vector posición se cambia por 4 y 12j y 0 en k, y el resultado al hacer el cálculo de aquí es exactamente lo mismo, menos 16.5i más 5.51j kilonewtons por metro. Por lo tanto, con esto se comprueba que se puede utilizar cualquiera de los dos o cualquier vector posición, siempre y cuando parte en el origen e intersecte a la fuerza o a la fuerza movida dentro de su línea de acción. Otro ejercicio, en este caso, determinar el momento resultante de dos fuerzas que actúan en la barra sobre el punto O y expresa el resultado como un vector cartesiano. Bien, en este caso ahora se tienen dos fuerzas. Estas dos fuerzas, F1 menos 60i más 40j más 20k libras, y en este caso ya da directamente la fuerza expresado en IJK, por lo tanto ya no hay que calcular con el vector unitario, pero si no se la tuviera debería utilizarse el vector unitario como se describió anteriormente. La fuerza 2 de la misma manera ya se tiene sus componentes IJK, y en este caso lo que se puede hacer es, se puede determinar esta fuerza, este momento, utilizando el vector posición RA y el vector posición RB. Entonces, RA, ¿cuánto es RA en este caso? RA sería esta distancia hasta aquí, y RA sería 5 pies, y este 5 pies está en el eje J, por lo tanto sería 5J pie. ¿Y cuánto sería el RB? En este caso sería desde aquí hasta acá. Bien, en este caso RB sería 4, desde aquí hasta acá, 4 pies, que sería 4i, ¿no? En J, ¿cuánto se mueve? ¿No? En J se mueve hacia acá, ¿cuánto se mueve? Sería 5J, y luego después 2K hacia abajo. Bien, entonces lo que se tiene, este vector posición sería desde O hasta B. Entonces, ¿cómo hago para llegar de O hasta B? Me muevo 4 hacia acá, positivo, luego 5 hacia acá, positivo, y luego 2 hacia acá, negativo. Entonces tengo los dos vector posición. Utilizo el mismo procedimiento anterior con el producto cruz, con los determinantes para calcular cuál sería el momento resultante. Entonces aquí yo voy a tener dos momentos, un momento con respecto a F1 y otro momento con respecto a F2. Lo que hay que hacer al final de esto es sumarlos a todos, y con eso se obtiene el resultado del momento resultante. Bien, aquí se tiene entonces
el RA F1 más RB por F3. Bien, en este caso sería 0, 5, 0, menos 60 por 40 por 20, más el producto cruz de RB por F3, aquí siempre se pone IJK. Las componentes de RB sería 4, 5 menos 2, y el valor de esta otra fuerza sería 80 más 40 y menos 30K. Dentro de este cálculo y haciendo agrupación de elementos comunes, quedaría como resultado 30I menos 40J más 60K libras-pie, que sería el momento resultante de esas dos fuerzas. Bien, dentro de esto se utiliza el principio de momentos, que a veces es llamado teorema de Varignon, y establece que el momento de una fuerza con respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de los componentes de la fuerza con respecto a ese punto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo calculo el momento de esta fuerza con respecto a este punto, y si tengo este vector posición R, esto de aquí, si yo calculo ese momento, va a ser igual a la suma del momento que produce la fuerza 1 y la fuerza F2, ¿no? Siempre con este mismo vector posición, o con cualquier otro, siempre y cuando esté dentro de la misma línea de aplicación de la fuerza 1, pero sería más fácil utilizar el mismo R. Entonces, bien, como F es igual a F1 más F2, entonces se tiene que el momento sería igual a R cruz F, pero en este caso F se divide o se separa en sus componentes F1 y F2, y por la propiedad distributiva se tendría que R cruz F1 más R cruz F2 sería igual al momento resultante o al momento de toda esta fuerza F con respecto al punto O. Para problemas en dos dimensiones se puede usar el principio de momentos para descomponer la fuerza en sus componentes rectangulares y después determinar el momento con un análisis escalar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, en este caso generalmente lo que se hace para calcular el momento de esta fuerza con respecto al punto O, lo que se hace es determinar primero sus componentes Fx y Fy, y luego después calcular el momento por separado, Fx con esta distancia y Fy con esta otra distancia x. Siempre respetando los signos que previamente acordados de la convención de signos. Entonces, bueno, en este caso quedaría el momento en este punto O sería igual a las componentes Fx y también a Fy multiplicado por x. Entonces, de este resultante de aquí quedaría, esto sería lo mismo que determinar el momento de esta fuerza, en este caso sería esta fuerza multiplicado por esta distancia d. Entonces, ¿por qué se hace de esta manera? Porque a veces es muy complicado determinar esta distancia. Es más fácil primero determinar en componentes rectangulares y luego buscarle el brazo de palanca, que es la distancia perpendicular con respecto al punto O. Ahora bien, para determinar, por ejemplo, el momento de la fuerza respecto al punto O, de esta fuerza de 5 kilonewtons, entonces lo que primero hay que tratar de determinar, en este caso, es esta distancia D. Tengo este ángulo que es de 45 grados, entonces este D se obtiene de multiplicar los 3 metros de aquí por el seno de 75 grados, perdón, y esto da igual a 2.898 metros. Ahora bien, entonces ya tengo esa distancia perpendicular, tengo la fuerza y simplemente es de aplicar la fórmula, que sería momento en el punto O sería igual a fuerza por distancia, 5 metros multiplicado por 2,898 metros, y eso da como resultado 14.49 kilonewtons por metro en este sentido, ¿sí? Bien, ahora entonces, para aplicar el principio anteriormente estudiado, entonces
lo que habría que hacer es descomponer primero esta fuerza en sus componentes rectangulares y luego ver si da como resultado este mismo valor de 14.49 kN por metro. Bien, ahora bien, entonces lo que se hace es descomponer esta fuerza en sus dos componentes Fx y Fy, entonces se tiene 5 kilonewtons por coseno de 45 grados y el componente en Y sería 5 kilonewtons por el seno de 45. Entonces bien, ahora lo que se necesita son las distancias perpendiculares con respecto al punto O. Y esta distancia perpendicular para Fx sería esta, de 3 seno de 30 grados, y la de otra distancia perpendicular sería esta de 3 coseno de 30 grados. Bien, para determinar el momento, lo único que hay que hacer es sumar, primero determinar el momento por separado de Fy y de Fx, y luego sumarlo, siempre considerando los signos. Entonces, bien, en este caso, los dos, tanto Fx como Fy, van a tener este sentido, ¿no? De hacer, en este caso, bueno, para determinar cuál es el signo del momento sería, si estas aquí, lo que se hace es colocar los 4 dedos sobre la flecha, ¿no? La dirección de la fuerza, y el pulgar, en este caso, si yo pongo la mano derecha, el pulgar va a estar hacia adentro, como si estuviera tratando de meterse a la pantalla. Entonces eso va a hacer que sea negativo. Pero si en caso fuera hacia el otro lado, como quiere, el pulgar queda fuera de la pantalla, como hacia nosotros, en este caso sería positivo. Los dos, en este caso, si yo pongo acá también los 4 dedos de mi mano derecha, mi pulgar va a quedar hacia dentro, ¿no? Hacia adentro, hacia esta parte de dentro, por lo tanto va a ser negativa. Bien, entonces en este caso se quedaría como resultado un valor negativo. Eso significa que si el momento es negativo, esto va a tratar de girar en este sentido y sería un valor de 14.49 kilonewtons por metro, que es similar al valor obtenido previamente. Ahora bien, hay otra forma de determinar cuál es el momento con respecto del momento de la fuerza de 5 kilonewtons con respecto al punto O. Y en este caso lo que se hizo es, aquí tengo la fuerza, se la descompone a lo largo del eje X y otra se la descompone de manera perpendicular al eje X, en donde Fy sería igual a 5 kN seno de 75 grados y Fx sería igual a 5 kN seno de 75 grados. Entonces, la fuerza que está a lo largo del eje X, en este caso, no tendría ningún efecto, no generaría ningún momento, por lo tanto sería cero, pero sí generaría un momento la fuerza en Y, cuya distancia perpendicular con respecto al punto O sería de 3 newtons. Entonces, bueno, si en este caso simplemente quedaría Fy multiplicado por los 3 metros. Ahora, para determinar cuál sería el sentido, o qué signo llevaría este momento, lo que se hace es, para esta fuerza, lo que se hace es colocar los 4 dedos hacia donde indica la flecha de la fuerza, de los 4 dedos de la mano derecha, y si el pulgar queda hacia adentro de la pantalla, sería negativo, pero si queda hacia afuera, sería positivo. En este caso, queda hacia adentro, por lo tanto sería negativo. Y al multiplicar esto, quedaría como resultado 14.49 negativo kilonewtons por metro, que es similar a lo que se obtuvo anteriormente. Entonces hay varias formas de resolver este mismo ejercicio. Hay que tratar de simplificarlo de la mejor manera, o la forma que sea mucho más fácil de resolverlo y no complicarse tanto, con determinar esa distancia perpendicular a una fuerza. A esa fuerza se la puede descomponer y calcularla por separado, que en esencia es lo mismo, como lo hemos visto en estos ejercicios. Como ejercicio, resolver este ejercicio de acuerdo a lo aprendido. Aquí en este caso se tiene una fuerza, una sola fuerza, que tiene un ángulo de 30 grados. Entonces, bueno, lo que se requiere es determinar el momento con respecto a este punto.
Entonces, en primer lugar, lo que se podría hacer de manera más rápida, ya que no se tiene una distancia perpendicular con respecto a la línea de acción de esta fuerza de 400 newtons, lo que se puede hacer es separarla o sacarla en sus otras coordenadas, en esos componentes rectangulares x y y, que en este caso sería negativo, y luego después utilizar estos valores de 0.2 metros y 0.4 metros, que serían las distancias perpendiculares a las componentes rectangulares de F igual a 400 newtons. También existe el momento de una fuerza con respecto a un eje específico. Suponga que hay que aflojar la tuerca del punto O de la llanta del automóvil, en donde la fuerza aplicada de la llave producirá una tendencia a que éste y la tuerca giren en torno al eje, que pasa por el punto O. Sin embargo, la tuerca solo puede girar en el eje Y, en este de aquí, no puede girar más. Entonces solo se necesita el componente Y del momento. Entonces, bien, dentro del análisis escalar sería, ¿cuánto sería en este caso de Y? Que es esta distancia. Tengo esta fuerza de acá, necesito esta distancia perpendicular con respecto al punto O. Entonces yo necesito este de Y, y este de Y, considerando que tengo una distancia D, sería D coseno de teta, que es aquí está representado en este gráfico. Entonces sería el momento con respecto a Y, sería igual a F por dy, y dy reemplazando en la parte de acá arriba sería F por D coseno de teta. Por lo tanto, en general se podría decir que M en un eje A sería igual a la fuerza por la distancia con respecto a ese mismo eje. Dentro del análisis vectorial, lo que se necesita en este caso es, para determinar el momento con respecto a este O, lo que se necesita es simplemente, se tiene la fuerza, se tiene este R, que es el vector posición, se necesita calcular el vector fuerza, para eso se necesita el vector unitario, y en este caso lo que se hace es hacer esta multiplicación del vector unitario por R cruz F, que ya lo vimos anteriormente, y se obtiene como resultado esto, ¿no? Donde en vez de IJK se tiene UAX, UAY, UAZ, y luego los otros como ya se colocó previamente. ¿Qué significa UAX, UAY y UAZ? Pues representa los componentes X y Z del vector unitario que define la dirección del eje A, de cualquier eje A. El Rx, Ry y Z representa los componentes X y Z del vector posición. Y el Fx, Fy y Z también representa los componentes X, Y y Z del vector fuerza. Bien, como ejercicio se tiene esto de determinar el momento resultante de las tres fuerzas con respecto al eje X, Y y al eje Z. Entonces, bueno, hay que determinar el momento con respecto al eje X, luego calcular el momento con respecto al eje y luego calcular el momento con respecto al eje Z. Bien, en primer lugar se tienen varias fuerzas. La fuerza F1 de 60 libras, la F2 de 50 libras y la F3 de 40 libras. Para el momento, con respecto al eje X, lo que se hace es, si yo tengo este eje X, lo que se hace es calcular cuál sería la incidencia de las fuerzas sobre este eje. Y se tiene que sería 60, en este caso 60 libras, multiplicado por cuánto está separado de este eje, en este caso sería 2 pies, más 50, que en este caso sería 50, multiplicado por cuánto, por esta distancia que hay desde aquí hasta acá, por 2 pies, más, en este caso, ¿cuál sería la otra? Sería esta de aquí, que esta tiene la misma línea de acá, por lo tanto sería más 0, y esto daría igual a 220 libras pies. Bien, ahora, ¿cuánto sería el mx?
para el MY o el momento con respecto al eje Y. Entonces, ¿dónde tengo el eje Y? Sería este. Entonces, como tengo este, en primer lugar para el de 60 sería 0, ya que está en la misma línea de acción. Luego después se tendría el de 50 libras por 3 pies, 50 libras, que es esta de aquí, que esto está separado con respecto a este, sería los 3 pies. Luego sería este de 40 multiplicado por cuánto, por 2 pies, que sería este, sería el eje, y esto de aquí, la altura, sería de 2 pies. ¿Bien? Y eso daría menos 230 libras pies, y esto es igual a 200 libras pies con esta flecha hacia este sentido, porque es negativo. Finalmente, para calcular el momento con respecto a z, ya que tengo aquí z, entonces simplemente tendría este de 40 multiplicado por 2 pies, estos 2 pies que están hacia acá, ya que los otros no generarían ningún momento. Y eso haría un valor de menos 80 libras pies, que eso sería 80 libras pie. Bien, como práctica resolver el ejercicio de acuerdo a lo que se aprendió previamente. El momento, aquí en este caso lo que pide es determinar el momento MAB producido por la fuerza F, la cual tiende a girar la barra con respecto al eje AB. Aquí recuérdense que se tiene que utilizar el vector unitario.